Vamos a iniciar con nuestra reunión, ¿les parece? Acabo que está chiquita, son solamente unos cuantos versículos. Espero que sea todo de bendición. Fíjense que hay un fenómeno social que se llama el laberinto del silencio. ¿Alguien lo ha escuchado? Se llama el laberinto del silencio y ese fenómeno social, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que, como su palabra lo dice, callamos, nos quedamos callados cuando se trata de hablar de nuestra fe. Hacemos un silencio y prácticamente enmudecimos. Esa situación social que tenemos a veces en el trabajo, a veces en reuniones sociales, a veces en la misma casa, el quedarnos callados ante la oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo, simplemente la dejamos pasar por alto. ¿Y por qué pasa esta situación? Pues la verdad es que lo único que pasa con esto es de que es por miedo. Nos da miedo hablar de nuestra fe. Nos da miedo porque tenemos temor a la burla, que se burlen de nosotros. Tenemos temor a la crítica y también tenemos temor al aislamiento, ¿verdad? Que nos hagan a un lado, que no nos consideren, perdemos amigos, perdemos familia, a veces si lo hacemos, y tenemos ese temor a hablar de lo que nosotros creemos. Y todo ese proceso es lo que están catalogando como un laberinto del silencio. Y yo posiblemente, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por ahí. Hemos tenido reuniones de trabajo donde tal vez se habla de chismes, tal vez se dicen cosas en contra de otra persona y viendo todo eso, escuchando todo eso, viendo que tenemos oportunidad de hablar de nuestra fe, de nuestra creencia, simplemente callamos. En nuestra casa pasa lo mismo. Hacemos una cena, invitamos a alguien que no sea cristiano y sus pláticas pueden ser muy diversas y puede ser hasta de doble sentido muchas veces o cosas que no edifican. Y nosotros en vez de cortarle y desviar la plática hacia algo sano, algo que lo llevemos a que conozca a Jesucristo, si es que no lo conoce, simplemente enmudecemos, enmudecemos. Créanme, yo he pasado por ese laberinto. Es muy triste el, el ser criticado, es muy triste el ser aislado, es muy triste el recibir burlas por tu fe, pero a la misma vez es muy honrable para cada uno de nosotros defender la posición de lo que creemos. Bueno, esa situación se nos presenta a todos en varias partes, en varios lugares donde estemos, se puede presentar. Y hoy conoceremos a un grupo de personas que prácticamente fue obligada o quería ser obligada a pasar por ese laberinto del silencio. Había una orden judicial que les pusieron a estas personas que prácticamente decía, prohibido hablar de Jesús. Tienes prohibido hablar de Jesucristo. Bajo la amenaza de ser encarcelado o posiblemente poder ser llevado hasta la muerte. Y fíjense que esa amenaza que esos hombres tuvieron en aquel entonces pasa ahora en nuestras casas. ¿Sí? Hemos sacado a Jesucristo también de nuestras casas. Hemos sacado a Jesús de nuestro trabajo. Han sacado a Jesús de la escuela. Eso que estos hombres tenían que enfrentar en aquellos tiempos sigue pasando ahora. Nosotros mismos a veces somos los que sin quererlo ponemos esa prohibición de hablar de Jesús. Y es triste que en la sociedad y muchas veces en las casas de nosotros mismos como cristianos
nos ponemos esa tapabocas que dice prohibido hablar de Jesús nosotros mismos. Es triste que eso que pasó hace miles de años siga pasando ahora. Y más triste que pase en la casa de nosotros que conocemos al Señor. Pero es una realidad, eso pasa. Tenemos que reconocer que a veces nos da miedo, sí, miedo enfrentar las consecuencias de nuestra fe. Y el tema de hoy para iniciar, para aquellos que llevan un apunte, se llama Confiados en la soberanía de Dios. Y es una continuación del libro de los Hechos, ¿sí? Del capítulo 4. Estaremos viendo los versículos del 23 al 31. Dice la palabra, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué viene diciendo la palabra? Dice, y puestos en libertad. Bueno, tenemos que entender un poco los antecedentes al llegar a esta parte de la Escritura. Recordemos que había pasado Pentecostés, Pedro había predicado, se habían convertido 3,000 hombres, sin contar las mujeres. Más adelante, Pedro y Juan pasan por el templo, y ¿qué hacen? Sanan a un cojo y empiezan a predicar la muerte y resurrección de Jesucristo. Y precisamente esto fue lo que los líderes religiosos de ese tiempo y una secta de los saduceos que no creían en la resurrección empezaron a atacarlos, empezaron a rodearlos y al final de cuentas los llevaron a la cárcel. Estos hombres estuvieron un día en la cárcel y continúa la palabra diciendo que fueron puestos en libertad. Así inicia el versículo 23. Fueron puestos en libertad. Dice, y viniendo a los suyos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué era lo que, cuántos eran, vinieron a los suyos, a quiénes eran ellos? ¿Eran su familia? ¿Eran sus vecinos? ¿Con quién vinieron? ¿A dónde llegaron? Bueno, recordando y leyendo ya toda la escritura, podemos darnos cuenta que llegaron a la iglesia. Y podemos ver que no había poca gente, no estaban solamente sus familiares, ni eran los 11. Podemos ver que como habían formado ya la iglesia, podemos pensar, sin aclararlo porque no lo dice, que podía haber muchísima gente ahí, muchísima gente esperándolos para recibirlos y recibir la noticia, ¿qué están haciendo? ¿Sí? ¿Qué les habían dicho? Les preguntan. Si ellos vinieron, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los diablos le habían dicho. ¿Sí? ¿Qué les habían dicho? ¿Qué les contaron? Pues les contaron precisamente esto, que habían sido amenazados, y los soltaron, pero que habían sido amenazados para que no siguieran predicando ni hablando
de Jesucristo. Esa es la primera historia del primer versículo. Dice, algo bien importante, dice, y ellos, los que estaban ahí esperándolos, al escuchar esta noticia, ¿qué hicieron? Era una noticia que no era fácil de aceptar. Era una noticia que iba contra todo lo que ellos estaban haciendo, contra todo lo que querían hacer, contra todo lo que acababan de escuchar. No hablar de Jesús era una noticia que impactaba su vida en ese momento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sabían que desobedecer una orden del Sanedrín era una sentencia de muerte, cárcel al menos. Sin embargo, podemos ver en todo lo que leímos que ellos no se escondieron, no se fueron, simplemente no se lamentaron. Ellos hacen, hermanos, todo lo que en una crisis como la que estaban pasando ellos, que nosotros pasamos, hicieron lo más fácil, acudir a Dios. A nosotros se nos olvida ese paso. Pasamos por crisis y a veces lo último que pensamos es orar en ese momento a Dios. ¿Y qué oraron? Fíjense el versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Ahora, quiero explicar un poquito esto. Muchas veces nosotros hablamos de Dios, de su poder y de la soberanía de Dios. La decimos, la creemos que la entendemos y la repetimos, pero ¿qué es en sí la soberanía de Dios? ¿Qué es en sí? Bueno, la soberanía de Dios, para mí, creo que es lo que he leído, es reconocer el poder supremo de Dios sobre toda su creación. Es reconocer el poder supremo de Dios sobre todo lo que Él ha creado. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que todo lo que ocurre en el universo, sea bueno, sea malo, está bajo el control de Dios. Todo cuanto ocurre en el universo está bajo el control de Dios. Podemos ver en la naturaleza cómo cuando estaba en la barca paró el mar, paró la tormenta, cómo resucitó a varias gente, a su Hijo Jesucristo. La soberanía de Dios es precisamente eso, que Él puede hacer todo lo que Él quiera y no hay nadie que le podamos decir que no lo haga. En toda la oración que vemos, no oran para que se destruya, no le pida a Dios, destruya al Sanedrín, que no nos deja predicar al Señor. No veo que diga eso. ¿Sí? Tampoco oran para que dejen de ser perseguidos. Tampoco oran eso. Para ellos la crisis que estaban pasando estaba al servicio de la soberanía de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 28, 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, mucha gente se unieron. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Para ellos la crisis estaba al servicio de Dios. Cuanto tu mano, dice la palabra, y tu consejo habías antes determinado que sucediera. El teólogo R.C. Sproul escribió esto, me gustó. Dice, lo voy a leer. Dice, Dios es soberano sobre el mal. Él ordena que el pecado ocurra sin manchar sus propias manos. Voy a repetir. Dios es soberano sobre el mal. Él ordena que el pecado ocurra sin manchar sus propias manos. Así es que
si podemos entender esta explicación, podemos decir que los actos de traición de Judas y la injusticia de Poncio Pilato estaba bajo el control de Dios. Esa injusticia contra Cristo, la traición de Judas, todo eso estaba bajo el control de Dios. Entonces Jesús, si lo vemos de esta manera, Jesús no fue una víctima. Al contrario, fue el protagonista principal del plan de redención de Dios. Dios tenía el control de todo lo que iba a pasar y su Hijo Jesús fue el protagonista de ese plan maravilloso de redención. Nuestra humanidad, hermanos, no nos alcanza a entender, que entendamos estas cosas, porque la misma palabra dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y no lo podemos entender, ¿verdad? Los planes de Dios son inescrutables para nosotros y los entendemos muchas veces cuando ya pasó la situación, pero cuando estamos en la crisis, nos olvidamos a veces de que podemos acudir a Él y que Él tiene el control de todo eso. Yo quiero contarles algo, un testimonio pequeño, que muchos ya saben, otros no, pero saben algunas cosas, no todo. En el año 2020 perdí un gran amigo y también perdí el trabajo. Yo estaba en un trabajo donde estaba seguro que era inamovible. Tenía el control de lo que yo hacía y dije, yo aquí soy el papas fritas, ¿va? ¿Y qué pasó un día? Sin siquiera llegar a la empresa, me hablaron por teléfono y me dijeron, Miguel, bye bye, se acabó tu trabajo. Y, ¿se imaginan la crisis que pasó por mi cabeza? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo que tenía todo controlado, según me quedé sin trabajo de un día para otro. En ese tiempo, muchos de aquí lo saben, mi esposa estuvo sosteniendo la casa haciendo pasteles y tacos, vendíamos tacos, pasteles, un montón de cosas. Dios no nos dejó como quiera. Y a los 3 meses recibí una llamada de un amigo que había trabajado conmigo también. Y me dijo, ¿no te quieres venir a trabajar a Guadalajara? Y yo dije, Guadalajara, no tenía opciones, hermano, no quería ir. No me quería separar de la iglesia, no me quería separar de mis hijos, de mi casa, de mi ambiente. Era diferente, una decisión diferente que tenía que tomar. Estaba en show, en crisis, pero tenía que hacerlo porque tenía que comer. Había cuentas que pagar, tenía una esposa que sostener. No podía darme el lujo de decir, no, voy a buscar otra mejor oportunidad. Fue una crisis para mí y para nosotros. Nosotros decidimos irnos a Guadalajara. Y al poco tiempo me detectan el cáncer de colon. La segunda vez que tengo cáncer. Y bueno, pues empiezo a atenderme, me operan y paso 3 meses fuera del trabajo. Aquí en Monterrey, tuve que regresar, aquí me hicieron todo. Y después de la operación tenía que venir primero cada mes, después cada mes y medio, las consultas más o menos pasaba aquí una semana, después cada mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses, se han ido alejando. Ahorita cada 6 meses tengo que hacer mis estudios y gracias a Dios eso está controlado. Pero durante todo ese tiempo, mi jefe nunca dejó de pagarme un solo peso de mi sueldo. Lejos de quitarme cuando yo me vine, además de mi quincena, de mi pago, me mandaba un dinero adicional por si se me ofrecía algún otro gasto. Ese trabajo ha sido de gran bendición para mí. Y lo que yo creía que era una crisis hace 5 años o 6 años que empecé, hoy puedo ver que Dios usó todo eso para bendición. No sabía el final. Seguramente si hubiera seguido en el otro trabajo, no hubiera podido seguir, no hubiera seguido ni podido pagar el seguro de gastos médicos, hubiera hecho una cosa. Pero Dios tomó el control y me llevó a un lugar donde fuimos de más bendecidos. Ahora puedo decir, wow, el plan de Dios, qué padre, ya lo pasé, ¿verdad? Pero cuando estás en crisis, no lo sabemos, no sabemos qué plan sea el de Dios para nuestra vida, pero
Ten la seguridad que los planes de Dios son perfectos para todos, mis hermanos. Cualquier crisis que estés pasando, ponla en las manos de Dios. El resultado va a ser lo que Dios tiene preparado para ti. Siguiendo con nuestro mensaje de esta mañana, podemos ver que la iglesia decidió, mis hermanos, no entrar en ese laberinto del silencio. Ella decidió hablarlo. Tenemos que recordar siempre una cosa, mis hermanos, Dios es soberano y nosotros somos sus portavoces en este mundo, en esta tierra. No podemos callar. Sí podemos, pero ¿sabes qué? No debemos hacerlo. Tenemos que tener el valor para hablar de las maravillas del Dios que nos ha salvado, que nos ha cuidado, que nos ha sostenido. Al ver la forma de orar de la iglesia ante la crisis, yo me puse a pensar, deberíamos nosotros de pensar en cómo estamos orando nosotros ante las crisis. Pedimos por protección, pedimos por libertad, pedimos por bendiciones, pero yo no veo nada de eso en la oración ante la crisis de la iglesia, de estos hombres. Oran de una manera diferente a la que tenemos acostumbrados. Y sabes, yo estaba pensando, pues no sabemos orar. La misma palabra dice, piden y piden mal. Nosotros, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos pidiendo que Dios nos libre de una crisis? Igual como lo estaban haciendo ellos, estamos siguiendo unos pasos que nosotros hicimos. Oramos solamente por protección, por que nos ayude, y no vemos la posibilidad de que Dios puede tener un plan más maravilloso que lo que nosotros podamos pedir. Claro que existe algo más allá de todo esto, mis hermanos. Si Dios así lo quiere, el resultado de nuestras oraciones puede cambiar. Yo tengo una frase y siempre lo he dicho a mis hijos, y ellos lo han dicho. Si quieres que las cosas sean diferentes, tienes que hacerlo diferente. Si sigues haciendo lo mismo igual, vas a tener el mismo resultado. Si seguiremos orando igual nosotros, vamos a tener el mismo resultado. Si queremos tener cosas diferentes, debemos buscar más a Dios, más en la intimidad de Dios. ¿Cómo es en realidad lo que necesitamos hablar con Dios? Pedimos y a veces no sabemos pedir, dice la palabra, no lo digo yo. Yo quiero, después de ver estos pocos versículos, animarlos, hermanos, a que confíen más en Dios. Animarnos como hizo esas personas que se animaron entre sí mismos, seguramente, a que podían seguir adelante. La buena noticia, a diferencia de nosotros, es que Dios sí tiene el control de todas las crisis que podamos estar pasando. Dios sí es soberano y nosotros no. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Dios es el que puede hacerlo todo si nosotros ponemos todo en sus manos. Si nosotros hacemos eso, tendremos la seguridad que en medio de cualquier crisis que estemos pasando, Dios va a resolverla de la mejor manera, aunque ahorita no lo veas, aunque ahorita lo estés sufriendo, pero tal vez mañana vas a ver cómo Dios te da la victoria sobre todo aquello que te está poniendo en crisis, que te está poniendo triste, que te está abrumando, que te ha robado la paz. Eso es pasajero, hermano. Pero el poder de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios para con nosotros es eterno. No se acaba. Él dice que nunca nos soltará de su mano. Nosotros tenemos que tener esa confianza en esa soberanía del Señor, que Él nunca nos va a fallar y que Él tiene pleno control de todo lo que pudiera pasarnos. Hoy, mañana y en el futuro. Dios tiene el plan
perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Confiemos en su sabiduría, mis hermanos. Aunque estos hombres sanaron a estas personas, aunque estos hombres cuando oraron tembló el lugar donde estaban orando, ellos no tienen el control. Ellos no tenían el control ni eran soberanos. Todo era porque estaba en el consejo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo para su vida y para la de todos nosotros. Hermanos, Dios es bueno. Acudamos a Él y reconozcamos que solo Él merece la gloria y la honra. Que todo lo que tenemos no es porque somos muy buenos para lo que hacemos. Dios es el que tiene el control. Él es el único soberano sobre cada uno de nosotros. Y nosotros somos imperfectos, somos pecadores, somos infieles a Él y continuamente le fallamos. Pero la buena noticia es que Dios es todo lo contrario. Él es fiel, Él no nos falla y Él nunca va a dejarnos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.